Así que David, qué bueno tenerte por acá. Pablo, muchas gracias por la invitación y bueno, veo que hay bastante gente conectada, así que un gusto también de estar con todos tus oyentes en este caso y bueno, feliz de poder estar aquí con ustedes en este día y bueno, compartir un poco las experiencias, creo, ¿no? Hablar más desde tal vez lo que conozco, ¿no? Lo que he podido vivir, como tú lo has dicho, que también lo he podido plasmar en un libro hace poco, justamente. Ha salido en octubre el libro, ya, y bueno. Tengo ahí también, si me permite, justo una novedad. Me acaban de confirmar también de la universidad la semana pasada que, bueno, esto estaba con la editorial UPC, ¿no? Que es parte de la misma universidad. Y ahora lo ha comprado o sea, el derecho de mi libro lo ha comprado una nueva editorial colombiana. Y bueno, se ha comprometido a distribuir el libro en toda América Latina. Así que seguramente en los Felicitaciones. próximos meses estará ya disponible en Guatemala. Porque a veces como viajo yo también por auditorías, ¿no? Tú sabes. A veces me preguntan, oye, ¿cómo lo consigo? Y claro, la única forma a veces es virtual. Y yo al menos, no sé tú, no soy tanto de los libros virtuales, ¿no? Yo prefiero el Yo olor de soy la más del hoja. papelito también. Sí. Tiene otro, Bueno, otro feeling, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios, creo que ahí también va a llegar ya, bueno, en los próximos meses, seguramente lo anunciaré ahí en mis redes también para que los que gusten, evidentemente, pues lo puedan adquirir, ¿no? genial. Pues David, muchísimas gracias por el update y bueno, empecemos porque creo que también eso es lo que Sí, están claro. buscando nuestros invitados, ¿verdad? Un poquito de la Genial, carnita genial. que vas a tener a bien compartir con nosotros. Excelente, sí, claro. Pues David, me gustaría empezar con una pregunta que surge muchas veces, porque a veces la pregunta es, bueno, ¿y en qué se diferencian la 37301 y la 37001? Si son complementarias, si son excluyentes o cuál debería ir primero. Ujú, ujú. Siempre salen ese tipo de preguntas, entonces me encantaría que pudieras explicarnos un poco sobre esas diferencias. Sí, perfecto. Esa es una tal vez duda que ha surgido últimamente porque, bueno, la norma de compliance como que ha tratado de ubicarse un poco en el tiempo, ¿no? Entonces, en los últimos años, digamos, ¿no? A diferencia de la 37001, que ya vivimos su segunda versión, ¿no? Que justamente salió en el 2025. Entonces, al haber salido esta norma de manera reciente, pues las personas como yo tienen estas dudas, ¿no? Y justamente estamos aquí para poder resolverlas, ¿no? Mira, yo diría que el compliance, ¿no? Así para resumirlo, la ISO 37301 es el todo, ¿ok? Y la ISO 37001 antisoborno es lo específico. Así lo resumiría yo para que la gente, digamos, lo pueda entender, ¿no? En ese sentido, la norma de compliance, digamos, cuando digo es todo realmente, ¿no? O sea, es todas aquellas obligaciones legales y también no legales, que eso es lo que a veces muchas empresas se olvidan, ¿no? Aquellas no legales también que las organizaciones tienen que cumplir, ¿no? Entonces llámese, ¿qué cosa debe cumplir normalmente una organización? Temas laborales, temas tributarios, ambientales, administrativos, si estamos en una empresa que, por ejemplo, trata con el Estado, ¿no? En fin, entre otros temas. Entonces, no es tampoco una fiscalización, ¿no? Una auditoría, ojo, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es, tanto para implementar como para auditar, ver la gestión propiamente de la organización, ¿no? Entonces, lo que buscamos es cuáles han sido las herramientas que ha desarrollado la organización para identificar esas obligaciones y trasladarlas a posibles no cumplimientos, ¿no? Y que evidentemente a raíz de esos posibles no cumplimientos generen una serie de controles para evitar esas situaciones no deseadas por la organización. Llámese multas, procesos judiciales, ¿no? Que podrían ser penales, administrativos, civiles, qué sé yo, ¿no? Y en cambio, la 37001, por eso digo, es lo específico. O sea, solamente va a estar relacionada al tema del soborno, que como se conoce comúnmente, digamos, en los códigos penales, es el cohecho, ¿no? Entonces, Ujú. solamente va a haber una gestión en relación al soborno. A veces uno va a una organización y ve pues en su matriz de riesgo, cuando solamente voy a auditar 37001, y veo, ¿no? Que dicen, pues, mira, acá yo también he analizado mi riesgo de lavado de activos, he analizado mi riesgo de, no sé, peculado, entre otros, ¿no? Adicionales al cohecho soborno. Y yo le digo, con todo respeto, le digo, ok, eso lo guardas para otro día. Pero esto, que es cohecho y soborno, es lo único que vamos a auditar en 37001. Porque en 37301 sí aplicaría eso, ¿no? Entonces yo le digo, cuando ustedes postulen a una ISO 30301, le vamos a auditar eso y otras cosas más.
¿no? Pero cuando sea solamente antisoborno, el auditor y la organización también están obligados a implementar y por ende a auditar únicamente lo de soborno. Por eso digo que la 37.001 lo llamaría como lo específico y la 37.301 como el todo. Es más, a veces uno no sabe cuándo termina, que es un problema, ¿no? Yo te digo ya, yo hoy por hoy hago una auditoría de 30.001, podría decirlo así, con los ojos cerrados, por así decírtelo, ¿no? Ya por los años de experiencia, etcétera, ¿no? Pero cuando uno hace una auditoría de 36.301, realmente termina fatigado, ¿no? Porque son tantas las obligaciones, ¿no? Los temas que uno tiene que revisar, adicionalmente también a las no legales, ¿no, Pablo? Porque en ese caso también, por ejemplo, si es una mina, tendrán pues ellos distintos temas, ¿no? Que también, por ejemplo, han acordado con las comunidades, ¿no? O con los trabajadores, con sindicatos. Entonces, ese tipo, incluso algunos dicen, ¿no? En doctrina de compliance, de 30.301 evidentemente, que hasta las declaraciones que pueda dar una persona que vincule la organización en prensa, por ejemplo, escrita, radial o televisiva, podría comprometer incluso también a la organización en determinados temas, ¿no? Bueno, eso ya son los más osados, ¿no? Pero bueno, también de alguna manera u otra podría ser también, ¿no? Ese universo de obligaciones podría ser, ¿no? Aquí hace poco pasó un derrame de una empresa conocida en nuestro mar aquí al norte de Lima, y salió, ¿no? El presidente de esta organización, que era un tema de hidrocarburos, y dijo, bueno, nosotros nos comprometemos a X, Y, Z, a darle a la población por 6 meses de dinero. ¿Eso se volvería una obligación de compliance? Yo creo que sí, ¿no? Pues se está comprometiendo ante la comunidad a través de un medio televisivo, no importa. Y evidentemente, hoy por hoy, eso también genera cierta repercusión, ¿no? En las personas y cierta expectativa. Y la gente reclama, oye, esta persona que fue el presidente prometió ABC y no lo está cumpliendo, ¿no? Mira, no lo estás poniendo en un contrato, no está en una ley, no está en nada, pero ese tipo de temas también vincularían de alguna u otra forma, creo yo. Interesante. Es interesante cómo todos esos compromisos privados pueden ser vinculantes en algún momento a nivel de la norma. Exacto, exacto. Sí, yo es algo que pregunto y que a veces la gente le sorprende que pregunte eso, ¿no? Y le digo, oye, de repente salió el presidente de tu organización o el gerente general a hablar algo sobre un tema, evidentemente, ¿no? Investigando también un poco antes, ¿no? Si es que hubo algún tema ambiental, sobre todo, ¿no? En los temas ambientales creo que es más común hoy por hoy, ¿no? O en algún proceso judicial en el cual estén inmersos y eso haya generado. Y bueno, ahí se ponen a ver a veces, ¿no? Ah, sí, mira, aquí se dijo esto. Oye, ¿y esto lo tienes identificado? No, mira, no lo tenemos. O sí, a veces sí lo tienen también, ¿no? Ah, sí, mira, acá lo tenemos. Ya se ha vuelto en, no sé, en un documento, ¿no? Expreso, ya firmado. Ah, ya, perfecto, ¿no? Sí, Entonces ahí lo vamos avanzando. interesante. También los acuerdos comunitarios que se dan ahorita que mencionabas el tema de minas, que mencionaras, Por siempre supuesto. cuando Sí. existe ese tipo de relacionamiento, existen esos acuerdos. Y muy interesante. Y no pensé que la 301 incluso tuviera el alcance de esos acuerdos privados. Sí, 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 lo dice, ¿no? La norma dice todas aquellas obligaciones legales o no legales, ¿no? En este caso. Ah, Entonces, en ese sentido, interesantísimo. sí, sí, sí. Sí, por eso te digo que uno termina fatigado después de estas auditorías, porque la verdad que es retador, ¿no? Mentalmente es retador estas auditorías, digamos, ¿no? Mira, y hablando de las auditorías, ¿cuáles son esos errores más frecuentes que has visto en los procesos de auditoría relacionados con estas normas? A ver, puedo contar desde el lado del auditor y desde el lado del auditado, ¿no? Desde las dos. Dale, dale. Del- Desde el lado Los del... puntos que veas importantes valen la pena. Perfecto. Mira, del lado del auditor, digamos, yo creo que he trabajado muchísimo en eso, ¿no? Y he tratado de dejarlo bastante de lado, ¿no? Pero a veces me lo comentan algunos amigos que han podido certificar en otros países incluso, ¿no? O con otras casas certificadoras, qué sé yo. Y ellos sienten, pues, que la auditoría ha sido como una fiscalización, ¿no? Y que yo creo que a veces el auditor, que tal vez puede estar muy bien entrenado, ojo, ¿no? En la norma, en su significado, ¿no? En todo, pero no está bien entrenado en el sentido de, eh, o sensibilizado, podría decir yo mejor, ¿no? Sensibilizado, que es una palabra que se usa mucho ahora, ¿no? No podría estar muy sensibilizado justamente en cuál es su verdadero rol, ¿no? Y nuestro rol como auditores es revisar la gestión, ¿no? En este caso de un sistema que se ha implementado en una organización. Pero nuestro rol no es un rol fiscalizador, o sea, nosotros no vamos a ver incumplimientos sí de gestión, pero no vamos a ver un incumplimiento propiamente legal, es decir,
no vamos a descubrir un soborno, por ejemplo, si estamos hablando de una norma de antisoborno, ¿no? O no vamos a descubrir pues, un fraude que se está generando en la organización, porque eso es menester de otra persona, ¿no? Puede ser un fiscal, puede ser un procurador, puede ser un abogado, puede ser una parte demandante, qué sé yo. Y eso no es un auditor, ¿no? Un auditor va a hacer una auditoría, un sistema de gestión para identificar posibles oportunidades de mejora, desviaciones que pueden estar traducidas en no conformidades, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tal vez principal error, ¿no? A veces tienden un poco tal vez a militarizar, por así decir, las auditorías, ¿no? O al verse pues como un policía, ¿no? Entonces, yo creo que desde el lado del auditado, ese sería el peor error. Y desde el lado del auditor, creo que a veces, justamente en ese sentido, es tenerle demasiado miedo a la auditoría, ¿no? A veces, y esto creo que es algo muy humano, el humano a veces quiere que todo sea perfecto, ¿no? Entonces, se esfuerzan por mostrarte la mejor cara, ¿no? Es como cuando uno va al doctor y dice, doctor, yo estoy yendo acá, pero por si acaso yo estoy bien, ¿ah? No sé para qué vengo, pero bueno, ¿no? Usted tiene que decirme que estoy bien, ¿no? Entonces, oye, pero todavía no te he revisado, ¿no? Tengo que ocultarte, ¿cierto? Tengo que ver tus pulmones, tengo que ver tu corazón, ¿no? Y según eso te tomaré otras pruebas. Yo siempre comparo esta labor del auditor mucho con la del médico, ¿no? Entonces, el auditado a veces por ese temor o por ese querer quedar bien, ¿no? No deja que el auditor realice su labor como se debe, ¿no? Entonces, al querer mostrar esa mejor cara, ¿no? Las evidencias preparadas, ¿no? Mire, aquí justo tengo yo tres files de recursos humanos. Oye, no, pero yo quiero revisar otros files, ¿no? O sea, ¿por qué me das estos tres? ¿No? Yo quiero revisar el de Pablo, el de Juan y el de Luisa, ¿no? Ah, ya, bien, ok, ¿no? Pero ¿por qué me das el de Julio, el de Juana y el de Marta, ¿no? No, o sea, entonces, eso creo que a veces termina obstaculizando, ¿no? Entonces, claro, si tú en una auditoría sumas al auditor militar, al auditor policial, al auditor juez y al auditado que quiere mostrar su mejor cara, se vuelve pues en un desastre, ¿no? Porque, claro, entonces, ante el primer tema que haya, van a existir, como yo digo, estas faltas de comunicación entre el auditor y el auditado, ¿no? Al final, el auditor tiene que ser una persona cercana al auditado, ¿no? Porque, repito, nosotros no vamos a ver que si el fraude, que si el soborno, que si pasó aquí y allá. No, es más, si nosotros vemos una denuncia, ¿no? Que ha habido, por ejemplo, en el canal, nosotros no vamos a decir, a ver, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué pasó? No, o sea, nosotros vemos la gestión de esa denuncia nada más. Oye, ¿cómo la recibiste? ¿Quién tenía que tramitarla? ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo garantizaste ¿cómo se llama? El anonimato. ¿Y por qué pasó? ¿Y por qué el proveedor no es ese rollo de la organización? ¿No? Entonces, yo creo que muchas veces sí los auditores terminan teniendo ese tema, ¿no? Y que genera, evidentemente, pues ciertas disconformidades, ¿no? Entre la organización y la empresa. Hace sentido, hace Ujú. mucho sentido. Buenísimo. Pues mira, qué interesante. Y es interesante cómo la experiencia desde los dos puntos de vista, tanto del auditor como del auditado, enriquece también esta conversación. Y mira, hay un tema que también nos ha generado algunas dudas de muchas personas y que nos dicen, bueno, mira, ¿y qué empresas son las que pueden estar más maduras para la implementación de la 37001 y 37301? ¿Cómo Ujú. podemos evidenciar ese nivel de madurez de las organizaciones para poder pues, meterse en estos temas? Claro. Mira, Pablo, yo creo que las empresas más preparadas son las que más en serio se lo toman. ¿Quién puede implementar una 37001, 36301? Siempre me lo preguntan. Cualquier empresa. Cualquier empresa. Esto está diseñado para cualquier empresa. Evidentemente, tiene sus retos. O sea, no es gratis que una empresa implemente y certifique, evidentemente. Pero ¿quién puede? Cualquiera. ¿Quién puede correr 10 kilómetros? Todos. Pero claro, si estás con 40 kilos de sobrepeso, ¿no? Si no comes sano, si no sales a trotar todos los días, evidentemente se te va a hacer más difícil que al que hace lo opuesto. Igual aquí. Entonces, yo creo que la cultura que se ha impregnado en la organización hace que esto pueda ser más o menos sencillo, ¿no? Porque todos van a tener que recorrer el mismo camino. Y para ello, creo que es fundamental que la alta dirección, que siempre se dice, ¿no? Me parece un poco ya así, eh,
repetitivo, ¿no? Pero yo lo veo cada vez más, ¿no? O sea, cuando la alta dirección y el órgano de gobierno están más comprometidos, esto es más sencillo en la organización, porque ellos van a marcar la pauta y ellos van a impregnar esa cultura que debe ser vivida en la organización. Entonces, si la empresa está como ese señor que trota, ¿no? Que come bien, que come sano, que está en un buen peso, ese señor va a poder llegar a los 10 kilómetros. Igual en la empresa, ¿no? Si ese señor no come, fuma, toma todos los días, ¿no? No entrena, etcétera, le va a ser más difícil poder llegar. Entonces yo creo que la madurez está muy marcada, para responder tu pregunta así puntualmente, por la cultura que se vive en la organización. ¿M? No solamente la 30.001 y la 30.301, también con calidad, también con medio ambiente, también con seguridad de trabajo. Porque bueno, a mí, digamos, no es que me ha pasado, pero yo tengo muchos años, ¿no? Seguramente como también en estos temas de gestión propiamente, ¿no? Porque cuando no había esta norma en el mundo, ¿no? Porque antes de 2016 existía el mundo, ¿no? De la gestión, yo he visto pues calidad, medio ambiente, como tú dices, BASC, ¿no? Que es el Business Alliance for Secure Commerce. Entonces, siempre uno se encuentra con todo y a veces es evidente, ¿no? Nosotros ya te digo, nos comparamos mucho con los médicos, ¿no? Sin haber estudiado tanto, pero a veces nosotros ya hacemos nuestro diagnóstico desde el primer minuto que entramos a la organización. Y ya sabemos a veces si la organización, esta organización hace un mes que ha estado actualizando todo, ¿no? O no, ¿sabes qué? Esta organización se nota, porque se nota al ojo, ¿no? Y no al ojo, sino también con profundidad, también cuando uno está ya auditando pues, distintos procesos, ¿no? Tú notas ya que la organización ha profundizado mucho más, ¿no? Tú ves los correos que manda pues la alta dirección, el órgano de gobierno, oye, ¿por qué no has avanzado en este tema? ¿No? Y te mandan, te enseñan. Ah, tú dices, oye, aquí el gerente general, pues, ¿no? El órgano de gobierno está en el día a día. Y eso genera otro tema, ¿no? La cultura genera la conducta, ¿no? ¿Por qué tú estás en Guatemala, yo en Perú, ¿no? Yo estaba muchas veces en Guatemala, bueno, no sé si el tráfico es tan caótico como aquí, pero al menos muy similar, ¿no? Pero ¿por qué ese guatemalteco cuando va a Estados Unidos o cuando va a Suiza se porta bien en el tráfico? ¿Mm? No ha cambiado un chip interno, ¿no? No ha cambiado su fisiología, o sea, porque la cultura ahí es distinta. Y sabe que si ahí te pasa la luz roja, va a venir el policía y no te va a permitir que mire, que le pueda dar esto, que mire, que mi sobrina lo conoce a su hija. No, ahí es multa y chao. Entonces, la cultura determina la conducta, ¿no? Eso creo yo. Interesante. Mira, hay una pregunta dentro de las preguntas del público que me parece interesante interrumpir la dinámica. Perfecto. Dice, en una auditoría de Compliance 37301, ¿cómo Ujú. determinar las materias a auditar? ¿Se debe auditar todo o se debe hacer alguna priorización de las materias a auditar? Claro. Mira, esa pregunta es buenísima y yo siempre lo comento con algunas otras personas que también auditan compliance o algunas personas que implementan también, ¿no? La 13.301. Siempre es bueno conversar para tener ahí esos aportes, ¿no? Y en estas conversaciones, cada vez hemos estado más seguros con esta respuesta creo va a responder ello, ¿no? El alcance en el sistema de gestión de compliance es fundamental, ¿no? Incluso te diría, no tan así en el antisoborno, ¿no? Porque, como he explicado, es una sola norma, es específica, ¿no? Bueno, va a dar un poco igual, digamos, si es que yo pongo todo el alcance operativo de la organización, pongo toda la organización, porque igual yo voy a tener que auditar todos los estándares en ese delito específico, ¿ok? Pero en compliance sí hace la diferencia el alcance que se vaya a determinar, porque según eso, yo justamente voy a ver cuáles son las obligaciones relacionadas a ese alcance. Entonces, ahí estoy respondiendo la pregunta. Tal vez estoy cambiando un poquito la respuesta, pero quiero que se entienda así, justamente. O sea, el alcance va a determinar aquellos procesos que yo voy a auditar y, por ende, aquellas obligaciones que voy a auditar. Entonces, por ejemplo, si no está recursos humanos, ¿no? Yo no voy a auditar, por ejemplo, los temas laborales, por decir, ¿no? Las obligaciones laborales, ¿no? Si está el tema, sí, ¿no? Si está, por ejemplo, en el alcance está la parte de concesiones, entonces yo tendré, que es lo que leo las empresas, ¿no? Yo tendré que auditar lo relacionado a, por ejemplo, licitaciones, ¿no? A la ley de contrataciones públicas, ¿no? Y cuál es el cumplimiento que tiene que hacer la organización en relación a ello. ¿Mm? O Entonces, sea,
Perdón, realmente el alcance lo determina cada Así es. organización y la priorización va definida de acuerdo al alcance que cada uno da. No es que ustedes vayan a ir a buscar donde no No, hay nada definido en el alcance. no, correcto. Y Es eso es muy interesante importante. todo esto, ¿verdad? Y es muy importante porque también pasa al revés de lo que tú dices. A veces, según ese alcance, nosotros decimos, ok, entonces quiero ver esto. Y me dicen, no, pero es que eso no hemos implementado. Ah, pero está en tu alcance. Pero está en tu alcance, sí. Exacto. Y tú lo has determinado, no yo. Ojo, ¿no? Eso es muy importante lo que tú dices. Yo no lo determino como auditor, sino tú. Y en base a lo que tú determinas, yo reviso, yo audito. ¿Mm? Entonces, una vez me pasó una empresa, ¿no? Cuando esto recién empezaba, incluso que era, había mucho más desconocimiento, ¿no? Y decían, oiga, este me alcanza, ¿no? Un alcance amplio, ¿no? Y agarraba y decía, ya voy a auditar, tal, y me dicen, no, pero solamente es seguridad, salud y medio ambiente. Bueno, entonces pon que tu alcance es ese. No, es que nuestro alcance es más amplio. Ya, pero ese alcance que tú pones genera una serie de obligaciones, ¿no? En A, B, C. Ah, ya, ok. Y ya lo entendieron así, ¿no? Cuesta también a veces, ¿no? Durante un proceso poder explicar eso, ¿no? Yo creo que es normal, porque como digo, es un todo, ¿no? Es un todo, y a veces ese todo se vuelve un poco nebuloso, incluso, ¿no? Tanto para el implementador como para el auditado también, ¿no? O sea, aquí hay que saber mucho de todo y mucho de nada, mucho de poco. Porque, claro, uno se vuelve un poco un todista, ¿no? Con, con las, eh, con los reparos que hay que tener, evidentemente, ¿no? Porque, claro, yo no soy tributarista, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son cosas que, pues, yo tengo que ver cómo es que puedo hacer para tener un conocimiento en base, evidentemente, a las obligaciones que han implementado. Ahora, yo no tengo que saber interpretar la norma, porque eso lo va a hacer la organización. Yo lo que tengo que saber es cómo esa obligación, ¿no? Genera controles en la organización. ¿Mm? Y esos controles son los que yo voy a auditar, ¿no? Por eso, por ejemplo, y esto también, por ejemplo, para hacer una comparativa, yo siempre lo digo en los cursos que dicto, ¿no? De justamente comparación entre el 30001 y 30301. Yo digo, ¿por qué? Siempre salto esa respuesta a los participantes, ¿no? ¿Por qué la 37001, que es tan específica, que solo ve soborno, tiene estándares del 8.1 al 8.10, ¿no? Y tiene canal de denuncias, controles financieros, controles no financieros, controles operativos, ¿no? En fin, cómo controlar las organizaciones controladas, ¿no? Para la redundancia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué la 37301, que es tan amplia, solo tiene 4 estándares en el punto 8, ¿no? Controles, medida para controlar y canal de denuncias, investigación de denuncias. Nada más. Yo digo, ¿cómo puede ser eso posible, no? Claro, para que la gente piense, ¿no? Entonces, claro, la gente me da normalmente la respuesta correcta, ¿no? Es que justamente, como es tanto, tú no puedes parametrizar eso en 10 controles específicos que te da la 30.001, ¿no? La 30.001 te dice exactamente qué tienes que hacer. Oye, compromiso antisoborno, debida diligencia, control financiero, control no financiero, etc. En cambio, el compliance es tan amplio que hubiese sido imposible una lista de controles para poder, ¿no? Evidenciar algo tan complejo, tan amplio, etc. Entonces, por eso la norma, para mí bien, porque muchas veces, no, ¿cómo está mal eso? No, para mí está bien, al contrario. Porque yo solamente te pongo 4 temas, una de controles, otra de canales, básicamente, y ya tú ves cómo te lo arreglas, ¿no? Entonces, eso creo que está bien diseñado, justamente, ¿no? Por esa particularidad que te digo. Sí, justamente aquí hay otra persona nos ponía que al final de cuentas quiere decir que el cliente determine el alcance. El auditor de 301 no puede proponer las bases de un análisis de áreas críticas y revisar otras áreas. O sea, esa sería la respuesta. Realmente en el alcance quedó Ujú. definido el alcance que el auditor va a tener al momento de Sí. la auditoría, valga Sí, sí, sí. la, Por eso yo la- siempre digo a la- las empresas que esa parte en la 36.301 es lo más importante, ¿no? La definición del alcance. Buenísimo. Y aquí otra persona pregunta que si SGA es una de las materias de 301 o sigue siendo el tema depende de si definió eso como parte del alcance. Tal cual, sí, Ok, ok. tal cual. Va a depender. Gracias a todos nuestros invitados que han planteado preguntas. Pues continuamos. Ahí han estado interesantes las preguntas que han Qué puesto y bueno, creo sí, que han sí. motivado una bonita discusión. Está bien, está bien. Bueno, Excelente. y mira, y hablando de las pymes.
Eh, tú lo dijiste al principio, realmente estas normas son para todo tamaño de empresas, pero realmente cómo las pymes pueden comenzar a implementar estos estándares sin verse abrumadas, porque con todo lo que hemos platicado y con todo lo que puede implicar para una empresa pequeña que tiene capacidades menores, que no tiene tantos Mm, recursos, y no digamos dinero, porque hay pymes que tienen mucha plata, tienen sí. mucho flujo de caja. Entonces el dinero puede no ser el problema, pero sí puede ser abrumante desde el punto de vista de los recursos personales que puede tener. Ujú. Cuéntame ahí cómo has visto esos temas, cómo las pymes pueden comenzar a irse por este tipo de estándares. Sí, mira, a ver, otra vez, yo creo que la parte de la cultura es trascendental, ¿no? Yo he ido a pymes donde han implementado y certificado estas normas, ¿no? Y bien, o sea, y han continuado, ¿no? A veces, también he estado en pymes que pasó un año y aún no se acuerdan, ¿no? Oye, en esta época me tocaba tal empresa, y a veces uno llama, ¿no? Y dice, oye, ¿qué pasó? No, mira, ya no vamos a continuar, ¿no? Por X y Y razón, ¿no? Ok, entonces, pero hay otras que sí continúan, ¿no? Entonces, yo creo que debe partir primero de un convencimiento, ¿no? Debe partir de un convencimiento, que es el compliance, ¿no? O la ética, si quieres verlo así, o la gestión antisoborno, el modelo de prevención de delito, no sé cómo se llama en cada país, ha venido para quedarse, ¿no? Y ha venido para quedarse, así como hace 30 o 40 años, creo ya, si no son más, tal vez en la década de los 80, el tema de calidad, ¿no? Antes el tema de calidad, antes de los 80, era una cosa impensada para una organización, ¿no? Hoy por hoy, así seas una pyme, ¿no? Por ahí siempre vas a tener una persona que ve algo de calidad, ¿no? Si quieren chiquito, por ahí tienes un procedimiento escrito en un papel a mano, ¿no? De cómo se tienen que hacer las cosas, pero algo tienes. ¿Mm? Entonces, yo creo que con ese convencimiento, igual el tema de compliance, del modelo de prevención de delito, de la gestión de soborno, lo que fuese, ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, estamos, yo creo, en los años primigenios acá, ¿no? En América Latina, pero esto va a continuar, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que nacer esto de un convencimiento. La otra vez, hablaba con una amiga que me decía, pues, que habían fundado aquí su empresa, era una empresa americana, y que ellos habían puesto desde la constitución de la empresa, ¿no? Que había que tener un gerente de compliance, ¿no? Así como un gerente general, un gerente financiero, un gerente de compliance. Entonces, interesante, ¿no? Cómo es la visión ya en este caso, de los americanos que dicen, oye, mira, si voy a hacer una empresa y encima en otro país de América Latina, sí o sí tiene que haber una persona de compliance, ¿no? Entonces, yo creo que eso en algún momento también va a ocurrir aquí ya naturalmente, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de tiempo, de que la gente se convenza, ¿no? Hoy por hoy, tú aquí en Perú, ¿no? En algunos casos, si tú vas a pedir, por ejemplo, un préstamo, no pues de 1.000 soles, 5.000 soles, ¿no? Pero ya de unos 300.000, 500.000 soles, te hacen una serie de preguntas. Dolarízamelo nada más, por favor, Ah, bueno, para... de $200.000, $300.000, un medio millón de Ok. dólares, ya los bancos te dicen, oye, tienes por ejemplo, ¿no? Tienes tu comité de seguridad en el trabajo, eso también es algo fijo hoy por hoy, ¿no? Seguridad en el trabajo. Tienes un código de ética, ¿no? Tienes un canal de denuncias, ¿no? Ya te lo preguntan, mira, los bancos, ¿no? Entonces, por ahí ya, desde el tema financiero, las organizaciones ya también, y algunas dicen, oye, ¿qué es eso, no? Entonces, claro, cuando no han escuchado nada de esto, ¿no? Entonces ahí se preocupan, ¿no? Oye, mira, y claro, finalmente yo creo que esto lleva a la formalización de las organizaciones, ¿no? No importa nada que seas pyme, mediana, grande, lo que importa es que cada vez te veas tú mismo más formal, ¿no? Más formal. Y yo creo que tener un código de ética que va a guiarte en cuanto a los principios y valores que se deben vivir en una organización es tan importante como que tú y yo tengamos un sentido de vida, ¿no? ¿Cuál es el sentido de vida de Pablo? Oye, no, pero Pablo no necesita porque, no, él no es filósofo, pues, ¿no? Él no es psicólogo. Oye, pero ¿qué tiene que ver, no? O sea, eres una persona. Igual, persona natural igual a persona jurídica. Entonces, yo creo que las personas jurídicas, igual, ¿no? En este caso, necesitan una guía, unos principios, unos valores que lo guíen. ¿Cómo va a trascender esta organización? Y finalmente todos estos temas de compliance y soborno están muy ligados a la ética, ¿no? Están muy ligados a la ética. Yo creo que le da más bien esa trascendencia a las organizaciones, ¿no? Aquí en Perú, me imagino será muy similar en Guatemala, somos muy cortoplacistas, ¿no? O sea, la empresa que tengo me tiene que dar de comer en los primeros 10, 20 años y bueno, si continúa con vida, bien, pues, ¿no? Pero no pensamos en, oye, ¿cómo hacer para que esta organización dure una siguiente generación y dos generaciones más y tres generaciones más?
Distinto, normalmente sí suele ser así, por ejemplo, en China, ¿no? Ellos no quieren hacerse millonarios con una primera empresa, ¿no? Ellos quieren hacerse millonarios a la tercera, a cuarta generación de una misma empresa, ¿no? Entonces, eso creo que también, otra vez, es un tema cultural que vamos a tener que ir modificando y bueno, en ese sentido, así tendría que ser, en mi opinión. Pues mira, surgieron, yo creo que de la discusión que se tuvo hace un ratito, el tema del alcance, surgieron varios comentarios aquí al público. Perfecto. Dice, si se certifica una empresa en 37.301, por ejemplo, en el área de pagos, y su alcance Mm. abarca el tema de antisoborno, posteriormente me podría certificar con mucho mayor facilidad en la 37.001, ¿cierto? Dice aquí la persona. Teóricamente, sí, ¿no? Digamos que la parte del estándar 4 es bien integrable, ¿no? Entre la 30.001 y la 30.301. Habría que ver si es que ha seguido las pautas del estándar 8, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a proveedores, clientes, etcétera, ¿no? Sobre debida diligencia, ¿no? Sí. Ahora, yo entendería, sí, en mi experiencia, que si alguien ha implementado 36.301, es más sencillo que implemente y certifique la 30.001. De hecho, no sé si te lo habrán preguntado ahí, pero me adelanto tal vez a una pregunta porque es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? ¿Qué recomiendas primero? ¿Implementar y certificar la 37.001 o la 30.301? Y yo siempre digo, bueno, si es un tema de recomendación, yo, esa es opinión personal, diría primero 37.001 y después 30.301, ¿no? Definitivamente, si tú me vas a decir por tiempo, sencillez, ¿no? Porque si tú comparas las dos, sí es más sencilla la 30.001, definitivamente. Porque es más específica, pues, ¿no? Evidentemente, es lógico, ¿no? Aquí no estoy diciendo de una blasfemia ni nada, ¿no? O sea, es así, ¿ok? Pero eh, entonces, en ese sentido, yo te diría, implementa primero esta y después la otra. Ahora, si has implementado lo otro, en teoría, no sé, tendría que ver también los documentos y todo, sería más sencillo que se pueda implementar la 37.001, ¿no? Ya habiendo Ok. implementado y certificado la 30.301, ¿no? Claro. Ok, y mira, aquí hay otro tema respecto al alcance. Dice, entonces lo mejor sería auditar con alcances limitados y tener certificados según el alcance de la 37.301 para cada alcance ambiental, sea este ambiental, social y económico. O sea, Mira, sí, o sea, ya va a depender la estrategia de la organización, ¿no? Yo en mi libro, justamente, comento un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y en ese andar, ¿no? De Alicia, cuando llega a ver al gato, ¿no? Chihire, y hay dos caminos, justamente, ¿no? Que el que ha leído el cuento o visto la película lo ve, ¿no? Y entonces, y Alicia le dice, ¿y qué camino debo tomar? ¿No? Y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? ¿dónde quieres ir? Sí. ¿No? Y Alicia le dice, no sé, me da igual. Entonces el gato le dice, bueno, entonces da igual que tomes cualquier camino, le dice. Yo le respondería igual, ¿no? ¿A dónde quieren llegar con eso? ¿No? ¿Solo a certificar? ¿O qué es lo que están buscando? En verdad, eso es lo que yo debo responderme antes de implementar, ¿no? Como yo soy Alicia y llego al gato, ¿no? A mí me preguntan, David, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo certificar? ¿Cuál debe ser mi alcance? Pero ¿qué quieres tú? No es lo que yo quiera como auditor. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres evitar? ¿Qué quieres mejorar? ¿Qué quieres que no le pase a tu organización? ¿Quieres que no la cierren por una ley que acaba de salir? Bueno, ¿dónde está ubicada esa ley? Ah, la ley ve ese tema. Ok, entonces ese alcance tiene que estar. ¿Qué más quieres? No, no quiero que metan al gerente general a la cárcel. Ok, ¿esa ley dónde está ubicada? Aquí. Ok, entonces ese alcance tiene que estar. Pero si tú me dices, no, mira, medio ambiente, ya, y por ejemplo, eres una empresa como la tuya, la mía, que es empresa consultora, auditora, ¿de qué nos sirve una norma de compliance para medio ambiente? En realidad no sirve para nada, porque tú, ¿qué ambiental tienes que cumplir? Botar la basura, ¿Cuánto ¿no? consumimos de energía? ¿No? O sea, para eso, para mí, no justifica una norma de alcance de compliance. Mejor ponte una 14.001, ¿no? Para tal caso. Pero si tú me dices, no, mira, ¿sabes qué? Yo no me quiero ir a la cárcel porque también ha entrado mi hijo, mi esposa y tal. Ah, bueno, entonces implementa pues todo el modelo de prevención de delito y mételo ahí a la norma de compliance. Ah, ya, ok. ¿Y ese alcance dónde está? Está en la parte de gestión de dirección. Bueno, entonces, ¿qué es hacia el alcance? ¿No? Entonces, así como Alicia con el gato, ¿qué es lo que quieres? ¿Y para qué lo quieres? Según eso, tú diste a ti mismo, entonces tengo que hacer esto, esto, esto. No que porque este más facilito alcance, entonces implemento este y me sale. Ya, y lo que yo digo es, ¿para qué hiciste tanto esfuerzo? ¿De qué te vale? ¿Qué mejoraste en la organización? No, no he mejorado nada.
Bueno, entonces seguramente cuando venga una crisis como la de COVID o cualquier cosa, lo que van a rajar en primer lugar va a ser esa ISO. De ley, como pasó en muchísimas empresas. Y como en muchísimas otras no pasó, ¿no? Porque muchísimas otras dijeron, no, ni loco. O sea, a mí esto sí me sirve. Y así haya COVID, así haya crisis financiera, lo que fuese, yo eso no lo saco. Porque sé para qué me sirve. Sé que me hace tales mediciones. Sé que asegura la continuidad de mi empresa. No en el sentido comercial de repente, pero sí en el sentido de ABC. Ah, ya, perfecto. Creo que es muy claro al final de cuentas, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo que tengo para certificarme y en función de ese objetivo, pues establezco lo que quiero hacer? No, Así es. buenísimo. Pues mira, qué interesante. Yo creo que mucho de lo que se está platicando en este momento responde a algo que te quería preguntar y era precisamente cuáles eran los beneficios que podía tener la implementación de estas normas para las empresas en Latinoamérica. Y Ujú, más ahorita en función a todo, yo creo que toda la geopolítica que vemos actualmente, cómo también implementar estas normas puede generar una ventaja competitiva ante ujú. todos estos cambios que se están viendo. Sí. Mira, yo creería que beneficios, otra vez, ¿no? También yo te puedo decir mis beneficios, pero también depende de la propia organización que los vea. Pero a ver, lo que yo he visto en varias organizaciones, ¿no? Que me lo han comentado, hay organizaciones que yo vengo auditando hace 5 o 6 años, Pablo, ¿no? Entonces, también he podido ver un avance muchas veces en eso, ¿no? Uno, que se empieza a profesionalizar la organización, ¿no? Es decir, empieza a haber, digamos, una gestión ya no más del hoy día hago así, mañana lo hago así y pasado lo hago de esta otra manera, ¿no? Entonces, ya empieza a haber una continuidad, ¿no? En la manera en cómo nos organizamos y en la manera como actuamos. Y eso para mí ya, de por sí, en un país latinoamericano, que solemos ser pues bastante desordenados, desorganizados, ¿no? En los temas políticos, económicos, ¿no? Yo creo que lo que pasa en Guatemala pasa en Perú, pasa en Ecuador, pasa en Colombia. Cuando yo voy a un país o vienen, ¿no? De otro país, siempre pues, nos contamos todos nuestros males, ¿no? Entonces nuestros males son muy parecidos en América Latina, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista es importante, ¿no? Y no es un tema menor ese beneficio de la gestión. ISO significa igual, ¿no? Es decir, quiere decir que estamos estandarizando, ¿no? Igualando. Y por ejemplo, eso en un tema de ética es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes una ética que proviene de tu casa, lo cual es natural. Yo tengo una ética que proviene de mi casa. Y si somos una organización que tiene 500, 2000, 3000, 5000 trabajadores, o así sean 20, ¿no? Estamos conviviendo con diferentes tipos de éticas. Entonces, lo que no dice la organización es, oye, ok, tú vienes con tu ética de tu casa, pero aquí vamos a vivir esta ética, estos principios, estos valores. Tratar de homogeneizar eso suena sencillo, pero no es nada sencillo, número uno, ¿no? Y número dos, creo que termina como tío estandarizando y eso. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Dos, yo creo que termina también blindando la organización ya desde un tema legal, ¿no? Cada vez son más los países como Perú, Chile, tengo entendido México, Brasil, ¿no? Creo que Guatemala todavía no se ha sumado, pero El Salvador, ¿no? Donde cada vez más el propio Estado es el que te pide que ya tengas modelos de prevención de delitos, ¿no? Y donde la misma norma en la mayoría de estos países, de hecho incluso yo he leído la norma de licitaciones de El Salvador, ¿no? Y es bastante elocuente al decir la ISO 37001, ¿no? Los organismos públicos tienen que implementar la ISO 37001. O sea, más elocuente que eso ya no puede haber, ¿no? Aquí te dice, puedes utilizar algunas ISO, no te dice así expresamente, pero bueno. Entonces, cada vez más son los países que aceptan este tipo de normativas ISO, ¿no? Para poder también blindar a la organización. Entonces, eso también creo que es un beneficio no menor, ¿no? Esos serían dos. Y tres, yo creo que también hoy por hoy, ¿no? Mira, cada vez creo, eso lo dice el señor Andrés Oppenheimer ya en varios de los libros, que yo siempre soy fanático de sus libros, ¿no? El último, Cómo salir del pozo, muy bueno. Y en todos sus libros él es muy reiterativo, ¿no? Que cada vez a las organizaciones se le va a hacer más difícil conseguir trabajadores, ¿no? Sobre todo de las generaciones más jóvenes, ¿no? Y yo a veces escucho pues a las personas que son más jóvenes, oye, no sé, yo cuando era joven seguramente también, ¿no? Tu empresa te decía, viaja, vete aquí, vete allá, trabaja hasta las 12, y lo hacíamos, ¿no? Y seguramente muchos lo que y eso para un joven hoy por hoy es,
¿qué? Yo no voy a trabajar hasta las 12 de la noche, ¿no? Yo Mm. tengo mi derecho, ¿no? Entonces, yo tengo mi derecho, oye, viajar, ya viajo, pero me compensa mi día, ¿no? O sea, yo mañana no vengo. Entonces, y ahora, ¿está bien, está mal? No sé, pero es algo generacional con lo que vamos a tener que vivir y con lo que están viviendo muchas empresas. Y eso no va a cambiar, ¿cierto? Va a ser un nuevo modus vivendi, ¿no? De las personas. Entonces, este tipo de normativas, creo yo, también de alguna manera deberían, creo yo, hacer que las personas se enamoren, por así decirlo. Hoy por hoy las empresas ya no pasa al revés, ¿no? Antes tú tenías que enamorar a tu empleado para que te contrate. Ahora el empleador tiene que enamorarte a ti, ¿no? Para que tú quieras aceptar trabajar en la empresa, ¿no? Oye, mira, te ofrezco este beneficio, ya no vas a venir 2 días, te quedas 3 días en tu casa, el día de tu cumpleaños te vamos libre, ¿no? No te vamos a estar llamando a cada rato. A un joven tú no lo vas a estar llamando ahí, oye, a ver, ¿qué estás haciendo? No, o sea, eso o le vas a gritar, pues, como antes, ¿no? A ti y a mí, los jefes nos gritaban, nos decían, normal, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué lo vas a hacer, no? Te denuncian, empiezan ante el Ministerio de Trabajo en una. Vuelvo a decir, en algunos casos también se lleva hasta un extremo, a mi gusto, yo ya vengo ya de otra generación, pero es así, o sea, no podemos hacer nada. Y o nos adaptamos o nadie va a querer ir a nuestra empresa, ¿no? Cada vez las empresas se esfuerzan más por ser más éticas, por vivir mejores ambientes laborales. Y creo que de alguna u otra manera estas normas también ayudarían a eso de alguna manera. Las personas ya no quieren trabajar pues, en empresas corruptas, ¿no? Exacto. Eso sí, Entonces, yo creo que tiene muchos beneficios en ese sentido. así es, así es. Esos son Ah, algunos, y bueno, seguramente hay más que a veces no me entero. buenísimo. Mira, y tú ahorita justamente decías, tú decías algo en este momento y era el tema bueno, es que si pasa tal o tal cosa, ya te denuncian y todo. Bueno, ¿cómo tú en las inspecciones que has visto, que has hecho en todas estas auditorías y en esta experiencia, qué es lo porque muchas veces sale esa pregunta, pero mira, yo puedo poner un correíto ahí que diga denuncias y ahí me llega y la gente puede denunciar. Pero realmente eso funciona. ¿Qué has visto en tu experiencia? Los canales de denuncia que son tercerizados, que están más profesionalizados, o esos que se implementan en casa, que no pasan de un correíto, como decía, o un Claro. formulario ¿cómo se llama? En Google, ¿cómo es? Google Sí, sí, Forms, sí, un sí. form. Un WhatsApp, ¿no? También a Sí, veces. Sí. Mira, otra vez, ¿no? O sea, yo creo que aquí, a diferencia, tal vez como en el derecho, no hay respuestas únicas, ¿no? En esta materia de gestión. Siempre, mis profesores de derecho decían, ¿no? Que el abogado que decía depende, tú sabes que te iba a cobrar más, ¿no? Igual aquí, ¿no? O sea, siempre va a depender, ¿no? Va a depender. O sea, si tú eres pues una organización con 5.000 trabajadores, yo te diría, oye, bueno, sí, pues tengo una empresa tercera que lleve, porque además seguramente vas a tener un presupuesto para destinar, ¿no? A este tipo de canales éticos, de denuncias, qué sé yo, ¿no? Pero volvemos, ahí sí, por ejemplo, vuelvo a tu pregunta, ¿no? Si eres una pyme que tiene 10, 15, 20 trabajadores, de repente no está dentro de su presupuesto tener un canal de denuncias en el cual te van a cobrar, pues, no sé, $5.000 anuales o $4.000 anuales, no sé. Prefieres invertir ese dinero en la certificación, que a lo mejor de repente te va a costar igual, ¿no? Entonces, un poco por ahí primero, ¿no? Y en segundo lugar, hay que ver también la frecuencia, ¿no? O sea, no es lo mismo esta empresa de 5.000, 10.000, 15.000 trabajadores. La otra vez yo leía un artículo, ¿no? En España de un banco que tenía cerca de 15.000 trabajadores y recibía pues como 300 denuncias al año, ¿no? Bueno, entre denuncias, comunicación, etcétera. Bueno, evidentemente, pues ahí sí tienes que profesionalizar, ¿no? De repente ya un correíto ahí, como tú dices, no va a ser suficiente, o un WhatsApp va a estar inundado, ¿no? Entonces ahí sí tendrías que justificar además un tercero que administre esto, no tal. Pero si a lo mejor pues, recibes una denuncia que es la de tu simulacro, ¿no? O no recibes ninguna, o por ahí recibes una o dos, yo te diría, para mí, este es David Caballero, Mating David Caballero la respuesta, ¿no? O sea, yo te diría, a ti no te conviene tener un canal de denuncias, ¿no? O sea, porque estás gastando en frío o $5.000 por denuncia o $2.500 por denuncia, ¿no? Entonces, a mí, evidentemente, no. Y por eso, ahí, por ejemplo,
yo me he enterado de algunas en otros países, ¿no? Que a veces me dicen, no, que el auditor me ha pedido que se guarde el anonimato y que un correo no es suficiente y tal. Yo digo, oye, pero esta es una empresa pues de 10 15 trabajadores, de repente está hace 3 años certificada, no ha tenido ninguna denuncia, ¿para qué lo mandas a hacer un tema más complejo? O sea, a veces los auditores burocratizan también el sistema de gestión, con buenas intenciones, evidentemente, ¿no? Aquí no se trata de hablar mal de nadie, ¿no? Pero creo yo, terminan burocratizando también aún más un sistema que ya de por sí puede ser burocrático, ¿no? Entonces, esa no es la idea, ¿no? La idea yo creo que es volverlo eficiente, eficaz. Si tú me dices que recibes ninguna, una, dos o hasta 5 denuncias, yo te diría, mira, con un correo es más que suficiente. Si tú ya recibes, pues, no sé, más de 10 15 denuncias al año, ok, bueno, ya, tercerízalo, ¿no? Porque por ahí te puedes justificar, ¿no? Si tienes 300 500 ni hablar. Entonces, todo va a depender de la realidad de la organización, ¿no? También. No, hace sentido, hace sentido. Pues mira, interesante y lo rápido que se nos va el tiempo, ¿verdad? Eh, Sí. y mira, el tema aquí es, ¿por qué es que, y aquí surge la pregunta, aquella pregunta existencial también, ¿por qué hoy más que nunca es clave integrar este tipo de sistemas de gestión antisoborno Mm. en las organizaciones? ¿Por qué ves tú que se vuelve tan importante hacerlo en algún momento? Mira, para mí es clave porque, como dije, ¿no? En primer lugar, esto ha llegado para quedarse, ¿sí? Entonces, ya no hay vuelta atrás, creo yo. Cada vez más las entidades financieras, ¿no? Las superintendencias de banco y seguros solicitan este tipo de modelos. Entonces, las organizaciones, así como los humanos, avanzamos. En un primer momento, en los 80, fue la calidad. A partir tal vez de los mediados de los 90, te hablo en Perú, ¿no? Mediados de los 90, inicio de los 2000, fue la seguridad de salud, ¿no? También que se coló ahí entre los palos y hoy, ya por hoy, es imposible tener una empresa que no tenga ello. Y así también está haciendo con este tema de compliance antisoborno. Ese es un primer punto. Y segundo punto, creo yo, por la profesionalización. Es decir, una empresa yo sí creo se vuelve más profesional cuando implementa este tipo de sistemas. Cuando implementa este tipo de sistemas, yo creo que justamente lo que hace es em, pretender, ¿no? Que las cosas ya no sean al antojo del gerente general o del hermano del gerente o de la mamá, del papá, del hijo, qué sé yo, ¿no? Sino que, oye, vamos a seguir acá unas reglas específicas. Y tú ves mucho eso, ¿no? Por ejemplo, si una empresa quiere ingresar a bolsa, estas cosas son básicas, ¿no? Yo conozco empresas que vienen de Francia, ¿sí? Donde este tema del compliance, por ejemplo, es un tema no negociable ni discutible. O sea, ellos ni te lo discuten que tiene que existir. O sea, si tú quieres estar ahí, eso ya va por Es por default. default. Exactamente, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que es un tema de tiempo también para que en nuestros países esto se empiece a dar, ¿no? Oye, todas las empresas que están cotizando en la Bolsa de Valores de Lima tienen que tener su sistema sí o sí. Todas las bolsas que cotizan en la Bolsa de Guatemala tienen, y así vamos a ir yendo por distintos espacios que nos van a hacer. Aquí la norma en Perú es semi obligatoria, por ejemplo, en el modelo de prevención de delito, ¿no? Digo semi porque, claro, es voluntaria, pero se dice semi también porque si tú la implementas, te puede salvar realmente de un cierre. Entonces, para mí es semi al 80% obligatoria, ¿no? Entonces ya muchas empresas también están diciendo, oye, mira, yo puedo hacer este. Ya ha habido justamente aquí una sentencia hace poco en base a ese modelo de prevención de delito. Entonces la empresa ya empieza a decir, oye, ya esto no es de broma, ¿no? Entonces empiezan ahí, ¿no? Y en tercer lugar, ya de un tema más ideal, si quieres más idílico, ¿no? Yo creo que importante es que en las organizaciones se viva la ética, ¿no? Se vivan los principios, los valores. Otra vez, ¿no? ¿Cómo vamos a trascender en esta vida desde el plano personal y desde el plano empresarial? ¿Cómo es que vamos a querer que recuerden a nuestra organización? ¿Cómo vamos a querer que se nos vea a nosotros, ¿no? Como fundadores, gerente general, qué sé yo. Entonces, también yo creo que desde ese punto de vista es importante, ¿no? Vivir estos temas y compartirlo, pues, ¿no? En este caso con personas que ves 8 horas, 10 horas, 12 horas al día, no sé, para que también ellos lo puedan retransmitir en sus hogares, ¿no? Y tal vez con la esperanza, pues, de que hagamos nuestra organización, nuestra sociedad más justa, menos corrupta, ¿no? Tal vez. Entonces, eso creo que, ¿no? Hace poco hubo una encuesta en Suiza, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ellos consideraban más importante, ¿no? Y mira, sorprendentemente, el número uno, ¿no? Era la honestidad.
¿no? El valor número uno, la honestidad. Tú dirías, en esas empresas, el compliance ya está inmerso, pues, ¿no? O sea, ni lo tienen que mencionar, o sea, de hecho ellos tienen su código ético, no sé, porque lo viven, ¿no? Porque tiene esa importancia. Entonces, en nuestros países, creo yo, lamentablemente, todavía no existe eso. Y nos tenemos que cuestionar, oye, ¿por qué es importante eso? Por todo eso que hemos comentado, ¿no? Pues buenísimo, pues David, se nos fue el tiempo. Es increíble. Uno a veces dice, bueno, una hora, ¿qué tanto vamos a poder platicar ahí? Y cuando uno siente ya no alcanzó. Eso Ahí quiere decir que ha justo estado buena la conversación. ha estado buena la cosa, sí. Ahí Paulín, una de nuestras oyentes, pues también nos recuerda que en Guatemala también ya tuvimos una sentencia en donde el Ah, qué sistema bueno. de cumplimiento fue impuesto por la sentencia del juez. Entonces, sí, yo también concuerdo contigo que para nuestros países estos temas vienen y son de tarde o temprano, y creo que van a ser más de temprano que tarde. Sí. Así que mejor nos empezamos a preparar. David, un último consejo que quisieras darle a nuestros oyentes el día de hoy en torno a todos los temas de certificaciones ISO 37001 y 301. Bueno, mi primer consejo, que no tienen que ver con la norma, que sean felices todos. Y en segundo lugar, que implementen, ¿no? Implementen la norma. Yo creo que esto les va a servir en sus organizaciones. Han habido más de, según lo que veo, más de 100 conectados. Agradezco a todos que nos hayan escuchado durante esta hora. Yo creo que no hay arrepentimientos cuando implementan este tipo de normativas. Yo creo que a las organizaciones les hace bien, ¿no? Desde un plano de la ética, de los principios, de los valores. Entonces creo que es muy importante, ¿no? Ello. Y eso, no se van a arrepentir. Creo que va a traer buenos frutos, ¿no? A la organización, a los trabajadores, al personal. Y bueno, los que puedan también, Pablo, ahí los invito a que se sumen al Rincón del Compliance, ¿no? Tanto en LinkedIn como en YouTube, para que nos puedan seguir ahí. Hoy día creo vamos a lanzar un nuevo video justamente sobre las modificaciones de la última 37001, ¿no? De la versión 2025. Y bueno, la verdad ha sido un placer hablar contigo, con Ingrid también, que hemos estado coordinando ahí previamente. Yo siempre guardo a Guatemala en un rincón feliz de mi corazón, gente muy buena, se come muy bien, eso que lo digo un peruano es bastante, pero sobre todo creo Sí, las personas son muy amables, te hacen sentir como en casa, tengo muchos amigos allá vinculados al tema del compliance, al tema de gestión antisoborno, todo ello, y la verdad que siempre cuando voy para allá, me tratan muy bien, así que siempre tengo a Guatemala ahí en mi corazón. gracias David, gracias. Pues sí, a todos nuestros invitados también, si quieren volver a ver este panel, pues lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y no se acuerden también de seguir las redes de Éticos Global y de Cumpli para poder tener más contenidos como el del día de hoy. David, aprecio mucho tu asistencia el día de hoy. Gracias por todos, por Gracias. compartir Gracias por los la invitación. conocimientos y bueno. Les deseamos a todos muy feliz fin de semana, que termine muy bonito su viernes y nuevamente gracias por acompañarnos. Que pasen muy feliz día. Hasta luego.